En el marco del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, estaremos realizando una entrevista dirigida a un profesional en el área de la psicología jurídica. El propósito que tenemos dentro de este espacio es comprender de qué manera se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos y cuál es el rol que cumple el psicólogo en dichos escenarios, teniendo en cuenta los retos éticos, humanos y profesionales que implica su labor. Hola, recibo un cordial y respetuoso saludo, estimado profesional. Somos los estudiantes Mónica, Wendy, Sonia, Wendy y quien les habla, Dan Herrera. Nos complace contar con su participación y escuchar desde su experiencia los aportes que pueda brindarnos en torno a esta temática. Buenos días muchachos, mi nombre es Juan Felipe Aguilera, yo soy el psicólogo actualmente, el que ustedes van a hacer la entrevista. Muy buenos días, doctor. Nosotras somos el grupo 339 de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Día de hoy queremos pues hacerle la entrevista con relación a temas de la psicología jurídica. Por ejemplo, para empezar, queremos conocer un poco más sobre la trayectoria profesional. Y es esta pregunta: ¿cómo comenzó su carrera y qué lo inclinó hacia este campo jurídico? Sí, claro, pues mi trayectoria empezó en la parte jurídica en la penitenciaría de mediana seguridad en Acacías. ¿Por qué me interesé en la psicología jurídica? Bueno, más que todo para comprender la conducta humana en contextos legales, ya que pues acá nos permite analizar por qué las personas actúan de determinada manera frente a situaciones de conflicto, crimen, y esto pues se puede usar para aportar, digamos, información que es de bastante importancia entre los procesos judiciales. Otra también sería la intervención en la prevención y tratamiento, pues desgraciadamente nuestro sistema de justicia es algo que aún no está diseñado para rehabilitar del 100%, entonces no solo se trata de evaluar, sino también de diseñar programas de rehabilitación sobre manejos de conductas violentas o prevención de delitos. Otra de las razones fue el interés por la investigación, pues de parte mía también hay un interés fundamental en la investigación de por qué estas personas cometen estos delitos, lo cual pues nos permite estudiar temas como victimología, perfiles criminales, dinámica familiar en casos de abuso o violencia y como factores psicológicos que afectan en el cumplimiento de la ley. Veo, muchas gracias. Veo que, o sea, desde la parte jurídica es un amplio campo donde se puede explorar diferentes áreas. Eh, Tengo otra pregunta y es, ¿qué ha sido lo más significativo que he encontrado en esta área? Una de las experiencias más significativas en el campo, tanto como aprendizaje, digamos, también como una barrera o unos afrontamientos que tuve que vivir como psicólogo jurídico, fue cuando tuve que reconstruir el relato y de una persona que estaba por violación infantil y era un depredador sexual pues ya con bastantes casos encima, con bastantes denuncias. Entonces era un perfil de una persona que ya abusaba, digamos así, seguidamente, a tal punto de que la persona tenía 82 denuncias de abusos sexuales, tanto infantiles como de mujeres adultas. Entonces, para mí en ese momento que no tenía tanta experiencia fue algo como por decirlo así que me movió mucho porque la manera en que narraba lo sucedido pues era bastante fuerte. Entonces pues esa parte sí me marcó mucho, la verdad. Veo, doctor, esto es un caso fuerte, lo que nos comenta. Entonces, ante esto, eh, la siguiente pregunta es, ¿en qué campos de la psicología jurídica se ha desempeñado? Pues en los campos más que todo ha sido principalmente la psicología forense, pues que es la que se encarga de evaluar a las personas involucradas en procesos judiciales, acusados, víctimas o testigos. En la psicología penitenciaria, pues también se desarrollan centros carcelarios, pues se evalúa la adaptación del interno. Se trabaja mucho, sobre todo dentro de las penitenciarias o de las cárceles. Y psicología judicial, que es apoyar directamente a los jueces y tribunales en la comprensión del comportamiento de ambas partes involucradas, tanto victimario como la víctima.
Ya veo que desde la psicología judicial abarca diferentes campos desde su profesión. Eh, También otra, digamos que para ya finalizar la trayectoria profesional, esta última pregunta, y es si nos puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en este contexto jurídico. Bueno, un caso donde hayamos tenido un impacto fue uno de una violencia intrafamiliar de parte del padre hacia los hijos. Pues la madre como tal había demandado porque pues ya había violencia intrafamiliar, tanto como física y psicológica. Entonces en esta como intervención psicológica jurídica lo que se hacía era buscar la credibilidad de los testimonios de las dos partes, el posible daño psicológico a la señora y a sus hijos y como tal pues se recolectaba la información a través de entrevistas clínicas y psicológicas de ambos padres y de los menores, aplicación de pruebas psicométricas y proyectivas para recaudar mayor información, análisis de indicadores de violencia psicológica y la observación de la interacción familiar en contextos pues controlados de cómo era que ellos se solían relacionar. En este se hizo, digamos, un aporte a la fiscalía para poder llegar a un testimonio verídico y pues aquí fue donde, digamos, concluir de que sí había una violencia intrafamiliar de parte de los padres. Entonces ya después, pues en la parte jurídica se llegó a una conciliación y a unas condenas de parte de ellos. Muchísimas gracias, Juan, por compartirnos esa experiencia tan impactante dentro de su trayectoria como profesional en este campo y que en muchas ocasiones, pues con temas tan sensibles como casos de violencia, pues el profesional debe adoptar una postura empática, pero evitando pues involucrarse afectivamente y que esto desoriente de pronto los principios éticos como profesionales. Eh, Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la relación entre la psicología jurídica y las acciones psicosociales en su campo de trabajo. Bueno, frente a las acciones psicosociales realizadas, pues más que todo nos centraríamos en la evaluación psicosocial parcial e institucional, que es entrevista individual semiestructurada para explorar historias personales, criminal y penitenciaría. También en la parte de análisis psicológicos, que identificamos adecuadamente el control de impulsos, cumplimiento de normas institucionales y actividad colaboradora que tenga pues a quien se le esté atribuyendo. Acciones psicosociales complementarias, más que todo acompañamiento en procesos de introspección y reparación simbólica. Yo diría también que orientación sobre reinserción social y fortalecimiento de proyecto de vida penitenciario. Otra sería conclusiones del dictamen psicológico, pues si el interno muestra un avance significativo en su proceso de adaptación y resocialización. Resumiendo como tal, sería que en relación jurídica surge entre el interno condenado, el juzgado de ejecución de penas y la institución penitenciaria. Y en acciones psicosociales sería incluir la evaluación parcial, acompañamiento psicológico y la intervención en programas de resocialización. Y Juan, y en esos mismos contextos, ¿cómo maneja las intervenciones psicológicas cuando los casos involucran tanto necesidades legales como psicosociales? Bueno, realmente, pues en este caso, cuando es un caso presenta necesidades legales y psicosociales a la vez, la intervención del psicólogo de nosotros es orientar a integrar ambas dimensiones mediante un abordaje interdisciplinario, ético y técnico. Por ejemplo, en estos casos se realiza una valoración integral que considera el contexto jurídico del individuo, por ejemplo, condena, medida de protección o proceso judicial y vigente, y su situación emocional, familiar y social. Posteriormente se desarrollan acciones coordinadas pues con ambas áreas, con áreas como trabajo social, derecho y pedagogía, promoviendo la introspección y la reparación de daño y la resocialización. Ya pasando a otro tema, queremos conocer un poco más sobre los desafíos que ha tenido en su ejercicio profesional. ¿Cuáles diría usted que han sido los principales retos al trabajar en la intersección de entre la psicología y el derecho y cómo los ha enfrentado? Yo diría que
el principal reto más que todo sería mantener el equilibrio entre la comprensión humana del comportamiento y la objetividad que exige pues el ámbito jurídico. En contextos como la penitenciaría, donde las decisiones pues pueden afectar directamente la libertad o a los derechos de las personas, resulta complejo, digamos, separar la empatía pues de un rigor técnico debido pues a la gravedad de algunos casos que uno tiene que atender. Finalmente, ¿cómo considera que el sistema judicial influye en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Ha encontrado tensiones entre los objetivos legales y psicosociales y cómo las maneja en sus prácticas? Bueno, yo diría que pues finalmente el sistema judicial influye directamente en las decisiones que uno toma como profesional, pues ya que muchas de mis intervenciones deben ajustarse a normas y procedimientos y tiempos determinados pues que dictamina ciertamente la ley, ¿no? Sin embargo, pues mi labor digamos que busca equilibrar esa estructura legal con la comprensión de las realidades emocionales y sociales de cada persona. Y en una que otra ocasión surgen tensiones entre los objetivos jurídicos centrados en la sanción del cumplimiento de normativas y los objetivos psicosociales que tenemos nosotros. Ahí directamente enfocados en la resocialización. Muchas gracias, psicólogo Juan, por tu respuesta. También quisiéramos abordar un poco más acerca de la ética y la toma de las decisiones. Em, ¿En qué situaciones legales complejas, donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o de la comunidad? ¿Cómo mantiene la ética profesional? Bueno, respecto a la ética, pues creo que depende de cada profesional realmente respetar esto. Sin embargo, desde mi postura nunca he tratado de involucrar lo emocional con el trabajo, hablando desde el sentido, desde los casos, con los casos que les había comentado, casos así fuertes, pues uno regularmente podría, digamos, dejarse nublar la cabeza por lo emocional y dar un dictamen, pues desfavorable o favorable dependiendo del caso. Entonces depende mucho también de la ética del profesional. Entiendo, me parece pues muy valioso lo que mencionas, especialmente sobre pues mantener la objetividad y no mezclar lo personal con el trabajo, pues esto refleja un alto sentido de responsabilidad profesional. Ahora bien, pasando a la siguiente pregunta, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los resolvió? Bueno, realmente frente a dilemas éticos, siendo honesto, nunca, por el momento no. Pues han habido casos donde uno quizás mezcla un poco la emocionalidad y es necesario como apartarse, tomarse un tiempito como para volvernos a centrar en esa objetividad, pero realmente nunca por el momento. Y esperemos que así sea. Sí, esperemos que así siga. Bueno, ahora me gustaría hacerle unas preguntas con respecto al impacto que tiene la psicología jurídica en las comunidades. La primera sería, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Desde mi experiencia, pues considero que la psicología jurídica tiene un impacto muy importante en la generación de campos sociales positivos. O sea, es decir, a un nivel individual, pues nos permite acompañar procesos de reflexión, reparación y sensibilidad. También ayuda a que las personas comprendan las consecuencias de sus actos y pues puedan reinsertarse de manera constructiva nuevamente en la sociedad. Y ya a un nivel comunitario, pues el trabajo jurídico y psicosocial conjunto, digamos que contribuye a una fortaleza del tejido social, promover la convivencia, prevenir la violencia y fomentar el respeto por los derechos humanos. Entiendo, es una labor muy importante. Ahora, ¿será que podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de los derechos? Mm, Claro, dentro de mi experiencia he participado en intervenciones psicosociales, digamos en contextos de privación de la libertad,
Desde la psicología jurídica se promueven procesos de reflexión, reparación y fortalecimiento de proyectos de vida. También en programas comunitarios orientados a la prevención de la violencia intrafamiliar y la resolución pacífica de conflictos, trabajando con familias y comunidades en temas de derechos humanos y convivencia. Por último, como consejos para futuros profesionales, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Yo creería que principalmente las habilidades más importantes serían la capacidad de análisis crítico, conocimiento legal básico, porque vamos a trabajar directamente en la rama jurídica, habilidad para la comunicación escrita, tanto como oral, una escucha activa y empatía profesional. Capacidad de observación y evaluación objetiva, yo diría que esas serían como las más importantes en una persona que piense especializarse en esta rama. Y la segunda, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado como independiente interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Pues realmente diría primero que pues hay que comprender la pasión esa que tenemos por comprender la conducta humana. Yo sé que este va a ser un contexto donde nos vamos a cuestionar mucho esto, de por qué las personas suelen hacer lo que vamos a poder ver. También les diría que la psicología jurídica no solo trata de entender el infractor o la víctima, sino de buscar la verdad sobre la verdad desde la mente humana, ¿sí? Por decirlo así. Y siempre ser imparciales, o sea, ante todo la ética. Bueno, ya como para finalizar la entrevista, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Juan por su valiosa participación, su disposición, conocimientos, experiencias compartidas, ya que son de gran aporte para nuestro proceso de formación como estudiantes de psicología. Su orientación nos permite comprender con mayor profundidad los retos, las responsabilidades del quehacer psicólogo en el área jurídica, lo que fortalece nuestra motivación y compromiso con esta profesión, que siempre está al servicio del bienestar humano. Agradecemos nuevamente su tiempo, amabilidad y el interés mostrado en contribuir al aprendizaje de las nuevas generaciones de los psicólogos. Muchas gracias.